una madre que se presenta en diversos puntos del mundo, que lo hace en diversos puntos del planeta y, por ejemplo, eh, no das calificación, o sea, no lo apruebas, el avistamiento de la madre solar en Calcuta a 3 pastorcitos. Eso te pregunté 2 o 3 veces y siempre me has dado la respuesta de que no, no hay credibilidad. Ahora, cuyas cartas están pues sustraídas y ocultadas en el sótano del Vaticano. Bueno, las apariciones son innumerables e inclusive uno mismo, como un poblador de ribera, de periferia provinciano, también tuvo la oportunidad de tener la presencia allá o más acá, por Nauta también se presentó, y etcétera. O sea, en diversos puntos de la Tierra están presentándose a diario las madres solares. Como que no, no tanto las tocas en tus disertaciones. ¿Te refieres a las apariciones marianas? Bueno, está inadecuado absolutamente denominarlas marianas, solo por el hecho que tener la figura a la llamada Virgen, inclusive señalándole Madre María, ¿no? Y al final se les encierra bajo ese denominativo, ¿no? Aparición mariana, cuando es falso, pues. No es en sí la Virgen María. Claro, no, El no es problema precisamente, no necesariamente, no necesariamente. claro, claro, no es necesariamente la Madre María, o sea, ¿no? Aunque todo depende de la creencia religiosa que tengamos, ¿no? Si eres un católico, Claro, vas a dirigirlo a la Madre María. Si eres un hindú, vas a dirigirlo sí, a la Madre Durga o a la Madre ajá. Sarasvati, ¿no? Cada uno tiene su propia forma de representar a la madre, a la energía femenina, ¿no? Si Pero vas no a creo que sea punto la del misma. Tahuantinsuyo, vas a decirle a la Pachamama, ¿no? O sea, cada uno le da su propia denominación a la energía femenina, ¿no? Según la creencia que tiene. Pero en Sí, pero sí, Cosme, no resulta ser una sola, ni 20, ni 2000. Son innumerables a través de los siglos y no vamos a centrarnos solamente en un solo espíritu, viendo tantas en el universo que se presentan y vienen a la Tierra y no las hacemos caso. Se presenta en Calcuta, dicen que es la Virgen María. Se presenta en Las Peñas, en Arica, la Virgen de las Peñas. Se presenta en Chapi, dice la Virgen de Chapi. Se presenta en Candelaria, la Virgen de la Candelaria. Se presenta allá en México, Guadalupe, dice. O sea, al final todo creen que es la misma. claro, él ve energía, solamente que el lugar es diferente, por eso que le da esa denominación, ¿no? Pero en sí también hay que observar, ¿no? No todo tampoco es bonito en este aspecto, ¿no? Porque inclusive hay muchos hologramas que representan un poco ese tipo de apariciones, ¿no? O sea, hay una especie también de interés con la intención de un poco de manipular esa información, ¿no? Entonces hay que ser muy cauto en este tipo de apariciones también. Porque en las apariciones de la llamada Virgen de Fátima, no tanto Calcuta, sino en Fátima, aparece con un mensaje un poco contradictorio. Parece que ese mensaje lo han manipulado, algo así. No es muy clarificador ese tipo de mensaje, ¿no? Y según mi información, ese tipo de apariciones a veces es guiado por algunas razas pleiadianas que con la intención de llegar a la masa aparecen, ¿no? Como vírgenes para un poco intentar de manera de repente con buena intención mantener toda la creencia en una diosa, en la energía femenina. Pero por otro lado, eso también crea en las creencias una religión en torno a esa aparición, ¿no? Una creencia que la asocia a su propia religión y crea una especie de fanatismo. Tiene también ese tipo de peligros. Adolfo, eso no vendría a crear lo que son los egregores, que son energías que los mismos seres humanos van alimentando de acuerdo a sus Claro, creencias, emociones, etcétera. ajá. Claro, van creando ese egregor, ¿no? Con respecto a ese tipo de aparición.
y van alimentando, entonces ese egregor va creciendo y ese egregor va convirtiéndose en un acto de fe y creencia en ese sistema que el mismo hombre o la misma creencia iba generando, ¿no? Entonces hay que ser bien cauto en este aspecto, bien. Bien, eso sería más o menos la perspectiva cuando se explicó, intenté decir cuál es el proyecto micálico desde viendo un poco el panorama de la Vía Láctea y cuál fue el transcurso de desarrollo hasta llegar al proyecto humano, al proyecto en la Tierra, pero ya llegó casi distorsionado, ¿no? Ya no fue el Adán original, el Adán superior, que representaba un poco la raza de Aldebarán, o las razas canopianas o las razas sirianas, que también tienen dentro de sí el proyecto atómico, ¿no? Pero en otro nivel, de acuerdo a las características del lugar de donde viene. Por ejemplo, como estamos en la Tierra, como que sí o sí tiene que haber sufrido modificaciones debido a que el hombre terrestre, su base genética está en base al carbono. Entonces, cuando hay una base del carbono, entonces se tiene que ir un tipo atómico un poco especial dirigido a planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, si tiene una base genética, el silicio, o el cadmio, o el aluminio, o el bario, o cualquier elemento de la tabla periódica, su base genética y su programa atómico sería un poco distinto, ¿no? Entonces sería distinto, de acuerdo a la gravedad del planeta, a las condiciones de atmósfera, de gravedad, de oxígeno y el modelo y todo eso va sufriendo variaciones, sí o sí, o sea, es algo inevitable. Pero entonces los de Aldebarán un poco representan el tipo de proyecto atómico diferente, acuñado, apropiado para el sistema estelar. Entonces los que dan esa información son los que se conocen como los portales de vida, ¿no? Los portales de vida como que recopilan información para ir creando los planes en base a las condiciones planetarias, qué tipo de mundo, qué tipo de planeta se puede imprimir el proyecto atómico para que no se salga un poco del esquema, ¿no? Entonces eso no te entender que hay una cantidad múltiple de hechos, de programas dentro del mismo programa micaélico. Varía de mundo en mundo, de universo en universo. Bien, no sé. ¿Cuál es el símbolo de la que estás exhibiendo en la pantalla, Adolfo? Bueno, es una diosa. Bueno, representan sí toda esa energía femenina, ¿no? Y en este caso está con el atuendo de una mujer hindú, en este caso, ¿no? Sarasvati. Creo que sí, creo que sí. Y sobre la diosa Kali, Kali, bueno, entonces ahí entramos a una variante del tema, ¿no? La energía femenina también es dual, tiene sus variantes, ¿no? Tiene su energía negativa, o sea, y su energía positiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, Kali es la mujer sensual, la mujer seductora, la mujer guerrera, y Sarasvati es la mujer dócil, la mujer amante, la mujer bondadosa,
O sea, si uno va analizando tanto la energía masculina y la energía femenina, uno va observando que también es dual, ¿no? Entonces, Kali, la era de Kali, Kali Yuga, más o menos representa ese tipo de energía, ¿no? La guerrera, o sea, la amante, la seductora, la tentadora, ¿no? Que también se puede graficar como Lilith, ¿no? Como Lilith dentro del mundo de la tradición sumeria, ¿no? Y por otro lado, ¿no? La mujer santa, la mujer devota es el otro aspecto de la energía femenina. Y esto está graficado dentro de los conceptos hindúes, ¿no? Donde Kali significa la que seduce, en este caso a Shiva, la que lo tienta, la que lo somete con su energía, ¿no? Y domina, la que es dominante, la que está sobre, la que quiere imponerse sobre Shiva, que Shiva es la conciencia, Shiva es el espíritu, ¿no? Entonces, como que Kali hace esa labor, ¿no? Entonces, pero Sarasvati, que es la otra energía, ya es la mujer dulce, la mujer comprensiva, amorosa y todos los aspectos, ¿no? Claro, entonces eso puede comprenderse, ¿no? Sobre todo las mujeres pueden comprender estos dos aspectos, ¿no? Y a la vez también significa las eras por las cuales las razas hemos pasado, ¿no? Kali es la diosa oscura, la diosa tenebrosa, ¿no? Eso sería más o menos el simbolismo de la mujer dentro de la filosofía hindú, con respecto a Kali y a Sarasvati. Por acá creo que tengo alguna imagen. Cosme, en la Gnosis se dice que para que llegue Yeshua a ser Cristo, tuvo que unirse con María Magdalena. O sea, ella no fue pues una jerarquía común, sino de un nivel superior, casi crístico, su evolución de María Magdalena. Claro. No sé si han tenido acceso a la información taijetiana. Las taijetianas tienen una perspectiva un poco interesante del origen de María de Magdala. Ellas tienen un estudio un poco diferente que escapa un poco a las versiones de otras fuentes, en el sentido que da a entender que María de Magdala es en esencia hermana de Cleopatra. Al parecer Cleopatra, la reina de Egipto, bueno, estoy dando la versión taijitiana, ¿no? No sé hasta qué punto podría ser cierto o no, ¿no? Pero bueno, voy a recordarla, ¿no? Esa versión, de que Cleopatra tenía un poco intereses de ser reina de Egipto. Pero Cleopatra era dentro de la ascendencia, ¿no? Tenía hermanos a los cuales tenía que eliminar para que ella sea la reina de Egipto. Y tenía de intermedio a un hermano, que era un muchacho, un hombre, pero que era menor. Entonces, por el hecho de que era varón, tenía preferencia con respecto a ser el rey de Egipto, ¿no? Y la otra era la que luego se conoció como de María de Magdala. Bueno, la historia taitiana narra de que Cleopatra eliminó a su hermano para ir a ser la sucesora, pero su hermana mayor, que era en este caso, si no me equivoco, tenía el nombre de Alcione, algo así, que era Cleopatra, que era María de Magdala, tuvo problemas con Cleopatra, por lo tanto tuvo que huir. María de Magdala, o sea, Alcione, que se llama en Egipto, tuvo que huir a las tierras de Palestina, ¿no? Y buscar refugio. Entonces, en esa huida, conoció a Micá, en este caso a Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, esa es la historia, es la versión que tienen las taitianas con respecto a la historia de María de Magdala, ¿no? ¿Y por qué se llama María de Magdala?
porque para cambiar la nacionalidad y entrar ocultamente, como estaba huyendo de Egipto y refugiarse en la zona palestina, se cambió al nombre de María, porque el nombre María es muy común en tierras hebreas o palestinas. Era un nombre muy común. Y el apellido de Magdala es porque radicó en la ciudad de Magdala. Entonces fue conocida como María de Magdala. Entonces la historia narra de que en esa huida, cuando María de Magdala estuvo descansando en un pozo en un territorio palestino en época de Jesús, Jesús se encontró con ella y le pidió agua, no sé, eso creo que ¿no? Le pidió de beber. Entonces ahí hubo una conexión primigenia, o sea, primera con María de Magdala, donde intercambiaron ideas, ¿no? Y al parecer como Ancione, María de Magdala en este caso, venía de una raíz noble, pero estaba huyendo porque Cleopatra, que ya había eliminado a todos sus opositores y ya se convirtió en reina de Egipto, y entonces comenzó una persecución para tratar de matar también a María de Magdala. Entonces, esa es la versión, ¿no? Es la versión tahitiana con respecto a este hecho, pero la pongo así para que más o menos ilustre un poco la historia de María de Magdala y cuál fue la conexión con Jesús de Nazaret, el momento y el encuentro que tuvo en un pozo, en el pozo de Betel, si no me equivoco, donde Jesús le pidió agua y le dijo, no sé, eso está escrito, que yo te daré agua de vida, algo así, está referido un poco a la historia. Y entonces ahí fue la primera conexión entre María de Magdala y Jesús. Y más tarde se convirtió en su discípula, ¿no? Y luego supuestamente en su esposa. Y luego cuando Jesús supuestamente murió, María de Magdala tuvo que huir del territorio porque Cleopatra le estaba mandando emisarios para también eliminarla. Entonces de ahí viene la historia de que María de Magdala tuvo que huir hasta el territorio de Francia, ¿no? De huir, ¿no? A Francia y escoltada por un séquito que iba protegiendo de los sicarios que le mandaba Cleopatra para eliminarla. Entonces creo que ahí esa historia un poco narra un poco la conexión y el por qué algunos testimonios, algunos documentos hablan de que ahí tuvo una hija, ¿no? Que se denominó luego Sara y todos los demás hijos que tuvieron con Jesús supuestamente. En base a esa historia se han escrito incluso libros, ¿no? Y que luego, como Cleopatra se había convertido en reina de Egipto, entonces el César, si no me equivoco, Julio César, que se convirtió en su esposo, ya mandaba ya sicarios romanos para perseguirla. Entonces, el alcanzaron en Francia persiguiendo y ahí justamente la mataron, ¿no? A María de Magdala, lamentablemente en ese momento. O sea, eso puede estar conectado con algunas historias que se han escrito en torno al origen de Magdala y la conexión con Jesús. Y la historia de los merovingios y todos los hijos de que supuestamente tuvo Jesús y que fueron eliminados por los romanos. O sea, dice que ninguno sobrevivió, o de repente alguien escapó, no se sabe exactamente. No sé si alguien ha escuchado esta historia. No, ¿y dónde te sacó esa historia? Lo último que yo supe de María de Magdala, que es María Magdalena, es que llegó al sur de Francia y allí murió. Allí se dedicó a hacer obras. Sí. Y al sur de Francia, ¿verdad? Que hace escala que hace como frontera con Barcelona, para estar segura. Sí, exacto. Esa misma historia se remonta, es la versión que tienen las tahitianas. Las tahitianas son aquellas extraterrestres que están dando información y narran un poco la historia de María de Magdala, narrando este hecho, ¿no? Y que De uno que de su último discípulo, porque ella llegó allí, creó su equipo de discípulos, el último discípulo de ella murió en la hoguera quemado
Y la última palabra que él dijo es que la profecía del laurel se cumpliría en el 2021. Cuando se cumplieran, creo que eran 800 años de él, no recuerdo. Lo cierto es que se cumplirían como 700, 800 años. Y eso sucedía en el 2021, cuando se destapó este despertar de que toda la gente comenzó a hablar de espiritualidad, porque la profecía del laurel luego alguien la descifró y eso es lo que significaba, que era el despertar, que ya no iba a haber forma de que nos callaran la boca, de como hicieron con él, que lo quemaron vivo. De Claro. hecho, yo hasta el nombre Sí, de Damari, nuestro, pero eso fue en el año 1300. Eso que tú bueno, cuentas es cuando, de los cátaros. los cátaros, exacto, eso Sí, eran sí, los exacto. cátaros. Pero él hablaba eran de como eran menos de 1000 años. Porque recuerda, Pili, que nosotros al hablar de los años debemos ver el calendario que usaban ellos y el que usamos nosotros. O sea, usando eso de los calendarios, descifrando esa información, fue que dieron que eran como 700 años. Y no llegaba a 1000 años cuando se iba a cumplir la profecía del laurel. Que el laurel reverdecerá, porque él dijo, el laurel reverdecerá cuando se cumplan, no recuerdo, 700 u 800 años. Pero te digo, eran menos de 1000 años. 700. ¿Eh? Fue en el año 1320 y decía que iban a ser 700 años. 700, ¿verdad? Sí. Algo por ahí, sí. Entonces, esas, y justamente era en julio, el mes de julio. Bueno, yo me voy a dormir, chicos. Muchas gracias. Todo está perfecto. Sigan ahí. Bien, Don bueno, Adolfo, ¿de dónde para buscar más información de esa posible historia? ¿Cómo se llama? búsquense, ¿saben de las taijitanas de Taijeta, las esberunianas? Esperonianas. Ok. ¿Los qué? Las esberunianas. Búsquense el canal Conciencia Cósmica. Busquen con el nombre de Arsinoe. Arsinú. Sí, algún video. Si lo encuentro, lo voy a colgar en WhatsApp, ¿no? Gracias. Porque es una historia muy interesante y un poco que desmitifica un poco la historia de Jesús de Nazaret y su relación con los judíos. O sea, como que es muy clarificado, porque para las gitanas Jesús nunca existió, sino que es una creación, dicen, ¿no? Ahí está lo controversial, ¿no? Pero sin embargo hablan de un Cristo, Sí. ¿no? Sí. Y esta versión que ellas tienen sobre respecto a Arsinoe, un poco clarifica la historia de María de Magdala, ¿no? Y todo el tránsito que tuvo que pasar desde Egipto hasta morir en Francia, ¿no? Y no murió de manera natural, sino fue asesinada. Le Fue cortaron asesinada, la ¿verdad? cabeza. Sí, fue Le asesinada. cortaron la cabeza. Sí, Creo que sí, ¿no? Sí. decapitada. Bueno, esa información voy a buscarla y les voy a poner en el canal, en WhatsApp, en el grupo. Sí, sí. Yo tengo dos versiones de la vida de María Magdalena. Dos versiones que yo encontré, pero hay una que no sé. Es de un hombre de España que está vivo. Él canaliza, él en su vida anterior estuvo en el tiempo de Jesús con uno de los discípulos. Era un aprendiz de uno de los discípulos de Jesús. ¿Santiago? Y no, se llama, ay, no me acuerdo el nombre de él. Él es un escritor ¿No es español. como Gerardo algo? No, espérate, no. A ver, yo lo busco y lo pongo. Bueno, él ha hecho varios libros, ha hecho películas también, referente a María Magdalena. Ha hecho dos, la vida de él y la vida de María Magdalena con el evangelista. Ella dice que María de Magdala vivía en un pueblo donde tenían bastante dinero.
pero llegó alguien que tenía más dinero que su familia y ofreció al padre, que en ese tiempo se arreglaban los matrimonios, la quería ella como esposa. Y ella siempre estuvo pensando de que no era diferente y había escuchado hablar al evangelista. Pero ellas no podían hablar, no podían opinar porque eran mujeres. Entonces eran los hombres los que escuchaban y ellas se tiraban hacia más atrás. Y ella quedó impactada. Y en una de esas, ella se acerca y el evangelista le dice de que lo siga, que ellos se iban al otro día, iban a seguir su camino y que lo siguiera. Y ella quedó como así muy impactada por todo lo que le hablaba y más encima que le hablaba a ella como de tú a tú y como que ella podía seguirlo y en ese tiempo no podían hacer eso. Ahí después la cosa es que ella se va con ellos porque eran muchos discípulos que andaban con Juan el Bautista. Y ella se enamora de él. Se va porque se arranca de su casa porque le iban a casar. Y ella se enamora de él. Y a los días lo matan, porque ya había llegado Jesús. Eso es lo que, hasta ahí nomás llega la película, porque hay dos. Voy a poner la película, no sé a dónde compartirlo, se lo comparto a Percy para que lo vea. Y la otra, que es de una persona que yo entrevisté, que es muy linda, ella dice, y yo estoy convencida que es así, que Jesús no murió en la cruz, que Jesús después resucitó y de la resurrección hizo su vida normal. Tuvo hijos con María Magdalena y se fueron. Eso es lo que ella me contó. Y me contó muchas cosas más, pero eso. Después yo deduzco de que María Magdalena no llegó solamente sola. Llegó con las tres Marías, con Sara y con Jesús. Eso es lo que deduzco yo. No sé por qué. A Francia. Y hicieron el camino de Santiago, que está desde Francia a España, que todavía se hace el camino de Santiago. Ahí encontraron a dos hombres y una mujer, que uno de ellos es Santiago, pero encontraron a una mujer. Bueno, yo no sé. Yo pienso que ese era Jesús. Y el camino de Santiago yo he visto tantas cosas. Sale Jesús con 7 hijos y una niña. En todo, porque hay iglesias en todo el camino. Son, no sé, como 10, 15 días caminando. No sé si caminando, pero es un camino muy grande. Y habla mucho de Jesús. No sé, hay algo ahí que me resuena más, pero no sé. Cada uno tendrá su manera de pensar o de sentir, porque esto no es pensar, porque nada es lógico. No han metido en la cabeza cosas que no son, entonces es cosa de sentir. Uno tiene que sentir, y la verdad se siente, como el amor. Nadie te puede mentir de que el amor se siente. Bueno, eso. Bueno, es que Santiago es hermano directo de Jesús, ¿sabía, no? Santiago el apóstol era